Hablaremos hoy, ya que estamos aquí en San Fernando, de Orfeo. Perdónenme, ¿cuál es la asociación directa entre San Fernando y Orfeo? En realidad ninguna. Ninguna. Pero siempre comienzo mis charlas diciendo, ahora que estamos en X, vamos a hablar de Y. No se me ocurrió que tenía que haber alguna razón. Pero supóngase que estamos en Olavarría y hablamos de Bartolomé Mitre. Sí. Digo, ya que estamos en Olavarría, podríamos hablar de don Bartolomé Mitre. Y todos me miran y hacen que sí, dando por sentado que hay alguna relación causal entre Olavarría y Bartolomé Mitre. Y en realidad no la hay. De manera que hoy no hablaremos de Bartolomé Mitre, justamente por esa falta de causación, sino de Orfeo. Orfeo es hijo de Eagro y de Calíope, o de cualquier otra musa. En realidad nunca se ha sabido bien quién era la mamá de Orfeo. Nació en Tracia, no lejos del monte Olimpo, y Orfeo, como todos ustedes saben, es cantor. Es chorro, pero es cantor. Es poeta, es músico. Es músico tanto es así que algunos dicen que fue el inventor de la lira y de la cítara. O, como ya hay otros que la han inventado, como resultado difícil hacer creer que más de una persona inventan la cítara o la lira, dijeron que Orfeo era el que había aumentado el número de cuerdas de la lira, que antes tenía 7 cuerdas y ahora 9. Quiere decir que Orfeo le agregó 2, sin que se supiera qué se ganó con eso. Según cuentan otra cosa que no iba a decir, pero total, como somos pocos y estamos solos, lo puedo decir. Algunos decían que Orfeo no se había limitado a inventar la lira y la cítara, sino que también había inventado la pederastia. Así que fue el primero. Ser el primero en hacerlo no significa inventarlo, pero se puede inventar algo sin hacerlo. En todo caso tenía un compañero llamado Calais, no Calais, Calais, el hijo de Bóreas, que era su novio, y entonces se consideraba que era el que había inventado esta situación. De todos modos, también aquí hay otros que ya antes habían tenido algún antecedente. Pongo por caso aquel novio que tenía el dios Apolo, que era Hiacinto, aquel que se convirtió en una flor de regadera. También dicen que Orfeo tenía un canto tan dulce que las fieras lo seguían, las plantas y los árboles se inclinaban hacia él y que suavizaba el carácter de los hombres más violentos. Orfeo participó en la expedición de los argonautas, los que fueron a Cólquida en busca del Vellocino, pero no remaba. Estaba aprovechando su bella voz, dando la cadencia, señalaba cantando cosas rítmicas la cadencia de los remeros. No era muy divertido. No, la verdad. Pero mientras los demás remaban, él estaba cantando lo más caficio. Esto, por supuesto, le habrá granjeado alguna clase de enemistad, porque no hay situación que más enemiste con los compañeros que cantar uno mientras los demás reman. Hágase la siguiente experiencia. Procédese a reunir 78 remeros para que impulsen una nave con rumbo a Cólquide. Luego comience uno a cantar sin remar y verá cómo los compañeros empiezan a odiarlo. Se dice también que lo hacían cantar en las tempestades, porque parece que los vientos se calmaban cuando Orfeo cantaba una canción. También utilizaban este canto cuando había peleas de borrachos o conflictos entre los tripulantes del Argo. La participación de Orfeo fue decisiva en aquel viaje, cuando las sirenas trataron de seducir a los argonautas con sus canciones, tal como un par de generaciones después hicieron con Ulises. Orfeo superó con acentos más dulces aquellos cantos, los de las sirenas, y salvó a todos de una muerte segura, porque la sirena lo que hacía, les digo a todos ustedes, era cantar. Entonces uno se iba acercando para escuchar mejor el canto y entraba en una sensación
de estupor, incluso hasta en un estado hipnótico, y aprovechando aquella falta de concentración, las sirenas se acercaban a sus oyentes y se los comían. Como Orfeo cantaba mejor que las sirenas, los oyentes dividieron sus opiniones y se salvaron de ser ingeridos. Sí. Ser ingerido por el cantor que uno admira es una experiencia ingrata. Muchas personas que van a ver, pongamos por caso a Sabina, A Joaquín Sabina, luego se quejan de haber sido comidas por él. No me digas. Sí, fui a ver a Sabina, me gustó. Lo que no me gustó es que trató de comerme al fin de la función. Sí, estaba en la última fila, dice, ¿sí, no? Claro, de no me come. Claro, lo de la primera fila, bien. También participó Orfeo en la fijación de unas islas errantes que había por ahí por el estrecho de Caribdis. Había unas islas, no sé si eran las islas Líparis o algo así, que andaban a la deriva, al tuntún, y se van por delante a los barcos, y Orfeo cantó y las islas se fijaron. Se fijaron en el sentido de que quedaron en un mismo lugar. Otras cuentan que fue su ingenio el que ayudó a transponer el estrecho de las Simplégadas, aquellas rocas que se cerraban al paso de las naves y que las aplastaban en el medio. Estaban las rocas abiertas, había un estrecho, la nave pasaba por el medio y las rocas se cerraban, despacio pero se cerraban y te aplastaban. Parece que Orfeo tuvo la idea de largar una paloma primero. Entonces pasó la paloma, las rocas se cerraron, igual no alcanzaron a atrapar a la paloma, dice que le arrancaron la cola a la paloma. Y después se abrieron, porque el mecanismo tenía que abrirse. Y mientras se iban abriendo, ahí le metieron los de largo, claro, que alcanzaron a pasar con el hilo de una pata, porque casi también le sacó la cola. Bueno, eso parece que se le ocurrió a Orfeo, o en realidad a cualquier otro, porque no es la ocurrencia de un cantor. Pero se ha dicho que Orfeo no solo era cantor, sino que también tenía algo de sacerdote, como ya veremos, ¿no? De todos modos, el mito más célebre de Orfeo es su descenso a los infiernos por amor a su querida novia Eurídice, ¿no? Ustedes saben que Eurídice era una ninfa que, con permiso de Zeus, andaba revolcándose con Orfeo todo el tiempo. Un día había un cazador llamado Aristeo, uno que era cazador, pastor, lechero, apicultor y adivino. La vio a Eurídice a la orilla de un río y tuvo la ocurrencia de atropellarla. Entonces Eurídice, que adivinó ella la intención del adivino, salió corriendo entre los suyos y pisó sin querer a una víbora. Nunca lo hiciera. El vengativo Ofidio la mordió y le inyectó un veneno que le causó la muerte en forma absolutamente literaria, es decir, de un modo inmediato. Orfeo decidió entonces, bueno, inconsolable, imagínense. Sí, claro, yo como es el amor. Y decidió ir al infierno en busca de su esposa. Dice, a mí no me importa nada, dijo, voy al infierno en busca de mi mujer. Por supuesto, utilizó para amansar a los monstruos infernales su arte de cantor. Se metió en el infierno, se lo trabajó a Caronte, que era el barquero que atravesaba el Estigia, domó a las furias, y todo con su canto. Parece que cantaba una milonguita. A mí me zapan Orfeo, soy cantor y citadero. Soy cantor y citarero. Bueno, él cantaba así esas canciones. Yo no podré cantarlas, lamentablemente. No estoy para cantor y menos para hacer el papel de Orfeo. Pero, de todos modos, oyendo ese canto, las autoridades del infierno, que eran el señor Hades y su esposa Proserpina, dijeron, mire, ya que se tomó este trabajo, vamos a habilitarlo para que pueda usted retirar a su novio. Hay unos trámites, ¿no? Mientras tanto, en el infierno estaban todos
enloquecido con Orfeo, ¿no? La rueda de Ixión, ¿se acuerda? Ixión, aquel que tomó forma de nube para aprovecharse de Hera, mejor dicho, aquel que quiso aprovecharse de Hera, y Hera se disfrazó de nube para evitarlo. Bueno, el violador de Hera, Ixión, está condenado en el infierno a girar en una rueda como si fuera un fuego artificial. Bueno, cantó este muchacho y se detuvo la rueda. Quedó en equilibrio la famosa piedra de Sísifo, aquella que al llegar a la cima de una cumbre se desbarrancaba, quedó en equilibrio. Las Danaides, aquellas que llenaban un tonel sin fondo, por un rato descansaron. Tántalo, aquel que estaba sumergido hasta la pera en un río, y cuando iba a tomar el agua bajaba, y que tenía a su alcance un racimo de frutas, y cuando iba a agarrar la planta se levantaba. Bueno, se pudo comer una mandarina y tomar un trago de agua durante el tiempo que duró la canción de Orfeo. Finalmente, después de hacerle cantar algunos estilos, unos valsecitos y el tango mano a mano, Hades y Perséfone accedieron a devolverle a su novia Eurídice, pero le impusieron una condición. Cuando los dioses imponen una condición, ahí está la trampa. Toda condición es una trampa en boca de los dioses y en boca de los mendaces, de los mentirosos y de los sinvergüenzas. La condición parecía bastante fácil. Era que Orfeo volviera al mundo de los vivos, seguido de su novia, ¿no? Orfeo adelante y la novia atrás como Melón y Melambe, y sin darse vuelta a mirarla. Dice, no te podés dar vuelta hasta no llegar a la luz del día, hacia el mundo de los vivos, ¿no? Sí, dijo Orfeo, ¿quién no va a decir que sí? Parece fácil. Parece fácil. Sí. Es más, es fácil. Pero ya sabemos que en estos cuentos siempre la condición aparece. Cuando ya estaban por llegar a la luz del sol, Orfeo dudó. Mientras al principio todo fenómeno, Orfeo iba a cantar, me llaman Orfeo, bueno, pero por ahí ya estaban por llegar y dice, che, no me habrán engañado. Y se dio vuelta. Se dio vuelta para ver si venía. Mira que soncera, ¿no? Después se habrá arrepentido, ¿no? Este muchacho. Sí, vio como habrá dicho, ¿para qué me habré dado vuelta? ¿Qué gano? Habrá dicho. Sí. El caso es que en ese mismo momento, en el momento en que Orfeo se dio vuelta, Eurídice se desvaneció y murió por segunda vez. Orfeo, bueno, volvió. Bueno, un momento, voy a recuperar de nuevo, pero ya esta vez Caronte fue incorruptible y le impidió el acceso al mundo infernal. Caronte es el barquero, ese que te cruza el río, por la laguna Estigia. Si estás muerto, todo bien, ¿viste? Sí, si tienes la monedita abajo de la vivo, te dice, no, ¿viste? ¿Cómo? Acá únicamente los muertos. Así hablaba Caronte. Sí, si querés venir al infierno tenés que morirte, ¿viste? Bien, la muerte de Orfeo ha dado origen a un gran número de tradiciones, ¿no? Según algunos, lo mataron las mujeres tracias. Hay quien dice que por envidia de la fidelidad que él guardaba por la memoria de Eurídice. Como las mujeres de Tracia querían tener trato con él y él no le daba bolilla, se enojaron. También se ha dicho que Orfeo, para evitar a estas mujeres, se rodeaba de muchachos y es en ese contexto que se ha dicho que fue el inventor de la pederastia. Otros sostienen que al volver del infierno, Orfeo había instituido unos misterios, unas ceremonias basadas en experiencias recogidas en el Tártaro, pero que había prohibido el ingreso a las mujeres. Los hombres se reunían con él en una casa cerrada y dejaban las armas en la puerta. Y una noche las mujeres, que ya estaban repodridas de la ausencia de sus maridos, de sus novios, de sus festejantes, se apoderaron de estas armas y cuando los hombres salieron, asesinaron a Orfeo y a 4 o 5 seguidores. Enseguida despedazaron el cadáver de Orfeo. Fíjese que no se contentaron con darle muerte al pobre Orfeo, sino que también le despedazaron el cadáver. Otros dicen que la bronca proviene de un decreto de Zeus. Zeus, que era el príncipe del Olimpo, bueno, convirtió a su hijo, Dioniso, en un olímpico. Le dio entrada al Olimpo.
Orfeo se negó a adorar al dios nuevo, porque decía que, bueno, tenía un comportamiento alocado. Tenía un poco de razón, ¿no? Sí. Dioniso era un tipo bastante liviano en sus costumbres. Andaban por la calle de San Fernando, sin ir más lejos, rodeado de ménades, que eran unas muchachas borrachas que estaban siempre en disposición erótica ante el mínimo gesto, a saber, Ajá. Bueno, enojado por todo esto, Orfeo no adoró a Dioniso y Zeus arregló para que las ménades, las seguidoras de Dioniso, le dieran muerte. Y lo hicieron tal como hemos dicho, despedazándolo. Primero lo mataron y después lo despedazaron. No es que primero lo despedazaron y después lo mataron, porque resulta muy difícil vivir atomizado, vivir en pedazos. La última novela de Gabriel Roló. Vivir en pedazos. La historia de un hombre que tenía un pedazo aquí y otro más allá. Una esquizofrenia. Bueno, pero no importa. En cualquier caso lo liquidaron y tiraron los pedazos al río. Pedazos chiquitos inclusive, ¿no? Que eso ya es más maldad. Claro. Porque incluso cuando lo quisieron armar de nuevo, no pudieron. Lo encontraron algunos cachitos. Las 9 musas anduvieron buscando los pedacitos para armarlo de nuevo. Pero si usted lo cortan en 2 pedazos es fácil. Sí. Bueno, aquí es arriba, aquí es abajo, evidentemente. Sí. 3 pedazos. Derecho y revés. 5 pedazos. O mucho. Pero el pedazo más chico, el pedazo más grande era como un dado. Ahí ya las musas juntaron todos los pedazos. Todos los pedazos lo empezaron a armar y decían, sí, ¿esto qué será? Fíjate si entra ahí, dice. El caso es que, de todos modos, parece que la cabeza estaba entera. Y la ira, después de todo, no formaba parte del cuerpo de Orfeo, ¿no? La ira también quedó por ahí. Y llegaron a la isla de Lesbos, cuyos habitantes le tributaron honores fúnebres, e incluso le erigieron una tumba. Decían que de esa tumba salía a veces el sonido de una lira, de un canto. Decían textualmente, suena el preludio de un canto, ¿no? Así decía. No me acuerdo dejarlo. Aquel himno lésbico que decía, cuando la tarde se inclina sollozando en occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. No era esa, ¿no? No, esa era... ¿Cuáles eran las cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto? ¿Las de Orfeo? No sé, pero qué lindo suena, ¿eh? Las de Santos Vega, bueno, Santos Vega y Orfeo. El pasador. Un solo corazón. Aquel de la larga fama. Que se sube por el tronco y se baja por las ramas. Eso es lo que decían los de Lesbos, pero también algunos decían que la tumba en realidad estaba en el Asia Menor, en la desembocadura del río Meles, y allí parece que cuando murió Orfeo hubo una epidemia, y que un oráculo declaró que para librar al país de la peste era preciso recuperar la cabeza de Orfeo y tributarle honras fúnebres. Tras larga búsqueda, unos pescadores encontraron la cabeza en la desembocadura del río Meles. La encontraron sangrando todavía, pero más extraño aún, cantando. Encontrar una cabeza sangrante es raro, pero que la cabeza esté cantando. Dice, cantaba igual que cuando estaba viva. Como si la cabeza hubiera estado viva con independencia de esta federación en la que se había convertido Orfeo. Acerca de la tumba de Orfeo, el hombre federal es un buen cuento también de un hombre atomizado, ¿no? Acerca de la tumba de Orfeo hay otra leyenda, esta es la de Tesalia. Allí dicen que la tumba está en realidad en la ciudad de Leibetra, y un oráculo de Dioniso predijo que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Es un oráculo interesante, ¿eh? Sí. Claro, los habitantes se burlaron del vaticinio, ya que pensaron que era imposible que un chancho destruyera una ciudad. Eran habitantes razonables. Pero una tarde, a la hora de la siesta, un pastor se quedó dormido sobre la tumba del poeta y en sueños, penetrado por el espíritu de Orfeo, se puso a cantar himnos órficos con melodiosa voz. Al oír esa música, todos los habitantes de la región acudieron en masa a la sepultura
Y fue tal el tumulto que las columnas que sostenían el sarcófago se rompieron y quedaron a la vista las cenizas de Orfeo. Che, a la noche siguiente vino una tormenta y crecieron las aguas de un río que se llamaba Sis. Y Sis en griego quiere decir chancho. La inundación destruyó todo. Los habitantes de la región lamentaron muchísimo el no haberse percatado de aquella predicción tan fácil. Si hay un río que se llama Río del Chancho, tenés que pensarlo, ¿no? Pero bueno. Después de la muerte de Orfeo, Zeus no sabía realmente cómo homenajearlo, ya que resulta bastante difícil tributar homenajes a un muerto, aunque es lo que más nos gusta. Entonces resolvió cortar por lo sano y no hacerle un homenaje a él, sino a su lira, que era un poco él. Y se llevó a la lira de Orfeo al cielo. Hay una constelación que todos ustedes pueden mirar si salen afuera, que se llama la lira, y que no es otra que la lira de Orfeo. Antes de la antigüedad clásica de los griegos, el cielo era un manto negro sin estrella alguna. Después, con las leyendas, cada uno que moría fue convertido en constelación, y gracias a eso tenemos ahora miríadas de estrellas. Antes de la aparición de los griegos en el Mediterráneo, no había ni una sola constelación. El alma del poeta no fue convertida en constelación, anda en los Campos Elíseos, ahí en París, vestido de blanco y cantando para los bienaventurados que andan por ahí, ¿no? La teología órfica sostiene que de su descenso a los infiernos, Orfeo trajo algunos informes sobre la manera de llegar a estos países de bienaventurados y superar todos los obstáculos y las trampas que esperan al alma después de la muerte. Orfeo es considerado muchas veces como el fundador de los misterios de Eleusis. ¿Qué cosas son los misterios de Eleusis? No lo sabemos, pero sí sabemos que los inventó Orfeo, lo mismo que inventó la lira, que inventó la cítara y que inventó la pediatría. No era la pediatría, no era pediatra, era pederasta. Ah, la pederastia, perdón. Sabía que algo había inventado. ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de Orfeo? Es una entidad muy interesante porque es cantor también y para todos los que lo son. Bueno, a Eurídice por dos cuestiones. La primera porque hay que ser capaz de generar tanto amor como para que alguien nos siga hasta el infierno. Y la segunda porque encima que la muerte es algo feo, ella lo vivió 2 veces. Hay que morirse 2 veces también. Sí, gente que muere 2 veces. Es de mala suerte. Después, a las personas que no se enojan, y ojalá formemos parte de ese núcleo cuando a uno lo dejan, digo, pensando en estas mujeres que por venganza, porque Orfeo no las quería, lo despedazaron. Pero hay que saber portarse cuando uno no lo quiere, ¿no? Sí. Y ya que es muy molesto que mujeres a las que uno no le da bolilla lo despedacen a uno. Claro. Y ya que hemos hablado de cantores que mejoran el mundo, Alejandro, y de payadores, a nuestro admirado Hugo del Carril, que ha sido un gran cantor y que ha justamente protagonizado la vida de un payador, ¿no? Está muy bien. Y ya que se trataba de un cantor, vamos a convocar a unos cantores amigos para que ilustren con su talento, con su armonía y con su canto esta charla acerca de Orfeo. Nos hemos preguntado muchísimo con qué canción íbamos a ilustrar la charla. Yo pensé en el río Sis, el río del Chancho. Sí. Sis quiere decir chancho en griego y cuchi quiere decir chancho en quechua. Ajá. Así que hemos buscado una canción que tuviera algo que ver con un chancho, con un cuchi. Hemos encontrado que había una samba de Cuchi Leguizamón. Y después pensamos en la decisión de Zeus, que resuelto a cortar por lo sano, había puesto a la lira en el cielo, y pensamos en Lozano. Sí. En la samba de Lozano. Y después pensamos también, porque son amigos, porque los queremos y porque queremos que ustedes disfruten de su canto,
en el Septeto Vocal Cabernet, que nos acompaña esta noche, y para quienes pido un aplauso y un saludo. Y ellos cantarán esta samba del Chancho Leguizamón, que alude de un modo muy lunar, de un modo casi imposible de detectar, aquel gesto de Zeus de poner una lira en el cielo. Se me dirá, en ninguna parte de la samba se habla de liras en el cielo, que de todos modos sería un inciso bastante propio de una samba. Hay una lira en el cielo, Vidalita. Pero no importa, esa no alusión de la letra a Zeus, a la constelación de la lira y Orfeo, es absolutamente intencional para que nosotros no nos percatemos de la verdadera intención del autor, que siempre debe permanecer oculta. Septeto Cabernet, Samba de los Santos.